Hola a todos y bienvenidos. Gracias en nuestra sesión en línea. Esperamos que estén sanos, seguros y con tranquilidad en estos momentos de incertidumbre. Mi nombre es Raida Maná y soy miembro del equipo de IAVE. Nuestra organización está comprometida a ayudar a los voluntarios y a las organizaciones de voluntariado a enfrentar los desafíos que presenta el brote de coronavirus a nivel global. Podemos cambiar a la próxima diapositiva. En respuesta a la situación, hemos preparado una serie de webinars y recursos, incluido nuestro fondo COVID-19, para apoyar actividades de preparación, contención, respuesta y recuperación dirigidas por voluntarios. Este fondo ayuda a garantizar que las organizaciones de voluntariados tengan unos recursos para poder continuar esfuerzos críticos en este momento de gran necesidad. Los invitamos a nuestra página web iave.org/COVID-19, donde pueden conocer más sobre estos esfuerzos. También los queremos invitar muy especialmente a que se conecten con IAVE. Nuestra red es solo posible si ustedes hacen parte de ella y hay muchas formas de conectar. Tenemos opciones para que tengan una membresía de 1 año, de 2 años o también para que se vuelvan amigos globales del voluntariado. Aquí está la página y todos nuestros datos de redes sociales para que nos puedan seguir y para que podamos conectar. Queremos saber de ustedes y queremos saber los esfuerzos que están desarrollando en sus localidades. El voluntariado, como una práctica que promueve la solidaridad y la colaboración, debe ser un foco de fortalecimiento para la inclusión de todos los grupos, incluyendo las poblaciones más vulnerables. En esta sesión, Óscar Bravo, vicepresidente del Centro Nacional de Voluntariado Senabol en Perú, y Rolando Verdecia, coordinador general de la Pastoral de Personas con Discapacidad del Consejo de Iglesias en Cuba, compartirán ejemplos prácticos de cómo los adultos mayores y las personas con discapacidad están respondiendo a la pandemia, dando testimonio de que sus condiciones no son impedimento para participar de una forma activa y efectiva en la búsqueda del bien común. Antes de comenzar, quiero darles un par de anuncios. Este seminario web está siendo grabado y estará disponible en nuestro sitio de respuesta iave.org/COVID-19. Para preguntas, por favor, escríbanlas en el cuadro de preguntas que en la plataforma se llama Questions y nuestra moderadora las transmitirá a nuestros presentadores. Me gustaría presentar a nuestra moderadora para la sesión de hoy, Carmen Chavarría. Carmen es guatemalteca, economista y traductor jurado. Cuenta con más de 15 años de experiencia en voluntariado, siendo la actual representante regional de América Latina en la Junta Directiva de IAVE. Fue cofundadora del Centro de Voluntariado Guatemalteco, organización que lideró por 10 años, desarrollando campañas nacionales de voluntariado, creando programas de gestión, diseño de talleres y diplomados de capacitación. Hace parte de la Mesa Técnica Nacional de Voluntariado, la cual se encarga de desarrollar, evaluar y dar seguimiento al Plan Nacional de Voluntariado a nivel gubernamental. Ha coordinado diferentes organizaciones y programas de voluntariado en el país y trabajado en conjunto con distintas organizaciones internacionales. Muchísimas gracias, Carmen, por liderar la sesión de hoy y sean todos bienvenidos. Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar. Lo que indican las estadísticas de todo el mundo es que el coronavirus concentra los peores efectos sobre los adultos mayores y los enfermos crónicos. Las tasas de mortalidad se presentan en su gran mayoría en personas mayores de 70 años o personas de cualquier edad que tienen una condición médica previa. Esto ha provocado que se consideren a estas personas como un sector vulnerable ante la pandemia. Y bueno, por un lado, sabemos que las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad son frecuentemente encajonadas en estereotipos y discriminadas. Pero por otro lado, también pasa que en muchas ocasiones nosotros mismos, con el fin de proteger a nuestros seres queridos, inconscientemente los hacemos sentir poco útiles, al quererlos librar de todo peligro y no dejarlos hacer nada.
En cualquiera de los dos extremos que pueden pasar, ya sea por discriminación o por demasiado amor mal manejado, por decirlo de alguna manera, estamos privando a esa parte de la población a que exploten todo su potencial o que aporten su granito de arena en la sociedad. Esta crisis es una excelente oportunidad para volver la vista sobre la situación actual de los adultos mayores y el significado del envejecimiento en nuestras sociedades y también sobre las personas con discapacidad y su desempeño en la sociedad. A pesar de las proclamaciones sobre la necesidad de atención y cuidado de esta parte de la población, que son frecuentes en estos días, nuestra sociedad no valora tanto la experiencia de estos actores o su aporte a la vida social y económica como lo hacen otras sociedades o como se hacía en tiempos pasados. El voluntariado como una práctica que promueve la solidaridad y la colaboración debe ser un foco de fortalecimiento para la inclusión de todos los grupos, incluyendo las poblaciones más vulnerables, que en esta sesión vienen y nos dicen que no son tan vulnerables. Hoy nos acompañan Óscar Bravo de Perú y Rolando Verdecia de Cuba, quienes compartirán ejemplos prácticos de cómo los adultos mayores y las personas con discapacidad están respondiendo a la pandemia, dando su testimonio y que estos no son ningún impedimento para participar activa y efectivamente en la búsqueda del bien común. Óscar Bravo es educador por la Universidad de San Martín de Porres, especializado en gerontología social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y gerencia social del envejecimiento por el Instituto de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene una maestría en innovación pedagógica y gestión de centros educativos por la Universidad de San Martín de Porres. Es investigador externo del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad de Porres y es vicepresidente del Centro Nacional de Voluntariado del Perú. Y por otra parte, Rolando Verdecia es una persona con discapacidad físico-motora. Se desempeña como coordinador general de la Pastoral de Personas con Discapacidad y del área de formación y estudio del Consejo de Iglesias de Cuba. A nivel continental es coordinador del Programa de Discapacidad y Educación Teológica de la Coordinación Latinoamericana de la Red Ecuménica de Defensa de las Personas con Discapacidad, un programa del Consejo Mundial de Iglesias. Es máster en Estudios Bíblicos y Teológicos por la Universidad Lee de Cleveland, Tennessee, en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en esto y los dejo con Óscar Bravo. Perdón, no había prendido el micro. Sí, muchas gracias Carmen Raida por la presentación. Gratitud y felicitaciones a IAVE por la iniciativa de promover estos eventos que permitan dar testimonio y una nueva manera de educarnos conjuntamente, porque estos espacios definitivamente son de interaprendizaje. Decía que estos próximos 10 minutos serán sumamente fructíferos para todos y cada uno de nosotros, y cualquier tema, punto o aspecto específico que vayamos desarrollando, tengan en cuenta lo siguiente: hemos entregado un documento con textos en relación a la presentación que profundizan un poco lo que en estos 10 minutos vamos a ir presentando, y además queda el correo para comunicarnos más adelante. La siguiente, por favor. Sí, pasamos a la siguiente, ya. Muy bien, como dijo Carmen, esta pandemia, y señalan todos nuestros gobiernos, nos ha tomado de sorpresa prácticamente, a pesar de que se había iniciado hace unos meses ya fuera de nuestro continente y de nuestros países. Y lo primero que ha resaltado es la preocupación acerca de la población adulta mayor, que es aquella que tiene 60 o más años. 60 o más años es la población adulta mayor, que no la distingue de ninguna característica especial, de relación de trabajo, salud, de estado emocional, psicológico, social. Solamente es que se tienen 60 o más años. Esa es la categoría fundamental y el concepto fundamental y básico de la población adulta mayor. Y en relación a la vulnerabilidad, había que preguntarnos, ¿solamente las personas adultas mayores
porque eso es lo que hemos estado escuchando últimamente, que no salgan los mayores, que no se preocupémonos por visitar a los abuelitos, desde las más altas autoridades de gobierno hasta el funcionario de menor nivel o el adjunto, que se convierte prácticamente en experto en el tema y nos dice que no salgamos, que tengamos cuidado, que prácticamente vamos a morir si es que nos exponemos a algo. Bueno, pero la Organización Mundial de la Salud señala que la población vulnerable no son solamente las personas de 60 o más años, sino que también lo son aquellos que tienen alguna comorbilidad, que son aquellas enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o la obesidad. Y eso de la obesidad para nuestras culturas es bien interesante, aquí sobre todo en Perú, que se celebra que los niñitos sean gorditos y que uno vaya subiendo de peso. Entonces aquí vamos viendo que antes de morir o estar a puertas de la muerte tendríamos que habernos contagiado y posiblemente estas personas con hipertensión, con obesidad o con diabetes, que no se han sentido, no se sienten vulnerables, han seguido haciendo su vida relativamente común o saliendo con cierta protección y eventualmente podrían haber contagiado a las personas adultas mayores que han estado más advertidas. La siguiente, por favor. Pero ¿qué hacemos las personas adultas mayores frente a esta situación? ¿Cuál ha sido la respuesta? Aquí a la izquierda vemos a Félix, 101 años. Él por cultura, por tradición, acostumbra a llamar por teléfono a sus amigos, familiares, etcétera, y lo ha seguido haciendo. No solamente para hablar de la enfermedad, sino para hablar del clima, de sus sueños, sus posibilidades de viajar, lo mismo que Olga, con cerca de 90 años, preguntándole a su hija cómo está la salud de su esposo, porque a Olga la cogió la inamovilidad, digamos, en la casa de uno de sus hermanos y ella está disfrutando de ahí y teledirigiendo, si se quiere, la atención a su esposo y el control de la salud de su hija, porque el cuidado también afecta, digamos, el bienestar y la salud de las personas que cuidan. Y aquí a la derecha vemos un grupo de señoras, colegas, es parte del consejo directivo de Senabol, mayoritariamente formado por personas adultas mayores. Estas personas han seguido trabajando, gestionando Senabol a distancia, promoviendo actividades, respaldando colectas, etc. ¿Bajo qué enfoque? Bajo un enfoque de derechos humanos y bajo el criterio del concepto de envejecimiento activo. ¿Qué cosa es esto? Esto es lo que prima y rige las políticas nacionales en los países de la región y del mundo. El concepto del envejecimiento activo es aquel que señala, no solamente hace referencia a la actividad física, sino a todo tipo de actividad social, comunitaria, de expresiones de fe, artísticas, culturales, afectivas, emocionales, laborales, productivas. Y esta situación de pandemia se está dando en una situación donde todas las políticas y los planes de gobierno en relación a la población adulta mayor están bajo un enfoque de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que de la misma manera que reconoce responsabilidades, de la misma manera que reconoce responsabilidades, obligaciones, reconoce derechos y no solamente considera a la persona adulta mayor como un sujeto de asistencia, que da más o menos la impresión, la idea que señalan las manifestaciones de cuidado y protección a la población adulta mayor desde el gobierno, desde las autoridades, en fin. Así que esos dos conceptos, esos dos criterios, tengámoslos en cuenta para el desarrollo de esta presentación. A la siguiente, por favor. Sí, pasamos a la siguiente. La vejez y el envejecimiento la anterior. La vejez y el envejecimiento está asignada por una serie de estereotipos y prejuicios. Aquí el que llega a una situación de poder, si se quiere, o incluso el que tiene una idea acerca de lo que es la vejez, la manifiesta con toda sinceridad y dice, para mí la vejez es esto. Y no importa que esté distante de la realidad. Y más que todo esto a veces es visto en base a estereotipos y a mitos, ¿no? De vulnerabilidad. Y hay una cuestión que desde los estados se repite casi de manera general en el planeta. Cuando los íconos, las imágenes que representan la niñez, la infancia o la adultez, presentan figuras, digamos, animosas, activas, en todos lados vemos una figura encorvada de una persona mayor con bastón. Ese es el símbolo que tiene la sociedad y que difunde la sociedad en relación a la población adulta mayor que refuerza estos sentimientos. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Y estos estereotipos a veces son los que podrían haber influido y
podrían estar haciendo perder una oportunidad. Aquí el gobierno peruano, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha creado una red para la población adulta mayor de alto riesgo. Miren, el mismo nombre señala de que hay una población adulta mayor que no es de tanto riesgo. ¿Y cuál es la medida, digamos, de mayor envergadura y que nos interesa y nos compromete a los voluntarios? Que ha promovido un voluntariado de atención psicológica, afectiva para la población adulta mayor, convocando a jóvenes universitarios para que desarrollen esta tarea, lo cual puede ser positivo y es bueno. Es bueno que hay una relación intergeneracional. El problema es que ha obviado los conceptos anteriores que hemos mencionado de envejecimiento activo y de perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué? Porque de haberlo considerado, y todavía está a tiempo de hacerlo, hubiera hecho una campaña muy intensiva de promoción, de participación de los propios adultos mayores en esta red. Pasamos a la siguiente, por favor. Y de esta manera hubiera consolidado, fortalecido las capacidades de resiliencia y de respuesta a la gente. Y esto es lo que hemos programado. Yo tengo ya 71 años, soy una persona adulta mayor, y he preparado este curso. Mi respuesta a toda esta situación en relación a los testimonios personales ha sido elaborar este curso a distancia para generar no solamente una mejor mirada de lo que es la población adulta mayor, sino generar oportunidades de un mejor relacionamiento intergeneracional con protagonismo activo de la población adulta mayor. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esta cuestión tiene que ver mucho con diseminar la información, y para esto, como vamos a ver más adelante, hemos buscado aliados, y en este caso ha sido el colectivo de promoción del Día de las Buenas Acciones, el que tiene una página virtual donde se incorporan las buenas acciones que hagamos y consideramos que el llamar, el promover las llamadas, las visitas, la atención y el protagonismo, la actividad propia de la persona adulta mayor en todo este proceso de sensibilización tendrá que ser reconocido en el mundo, y dependerá de nosotros o de nuestros países de que esto pueda incorporarse a la página web que están ustedes viendo en este momento. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y esto por qué? Para que de esta manera pueda haber una gran movilización de diferentes actores sociales, de personas con discapacidad o sin discapacidad, que aproveche las oportunidades del contexto, como cuál, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El hecho que el 2021 se celebran los 20 años de la celebración del Año Internacional de los Voluntarios. El hecho que el año 2022 se cumplen 20 años de la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. El hecho que este año tiene que haber un documento de avances de los logros y desarrollo de políticas de los países en relación al voluntariado. Estas son oportunidades de contexto que tienen que sumarse a esta propuesta de reconocimiento del protagonismo y de la contribución de las propias personas adultas mayores para superar esta pandemia. Pasamos a la siguiente, por favor. Y la suma de todo esto es la que nos hace recuperar y hacer mayor énfasis en dos aspectos del concepto del voluntariado. En primer lugar, que es una forma de educación en valores. Y segundo, de participación ciudadana, que es lo que influye en la toma de decisiones y en el cambio de políticas públicas, de presupuestos y de programas. ¿Por qué de educación en valores? Porque el próximo año, el año 2021, Naciones Unidas ha convocado a una Asamblea General Extraordinaria contra la corrupción, y ya en todos los países del mundo están habiendo nodos internacionales para que contribuyan desde la sociedad civil a perspectivas. ¿Y qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con las denuncias que hay en nuestros países de corrupción para la compra, sobrevaloración de productos. La idea es hacer esa vigilancia ciudadana no solamente en costos y en presupuestos, sino en niveles de satisfacción de la gente por los servicios recibidos. Pasamos a la siguiente, por favor. Todo esto se da en un proceso y en una situación de inequidad que se vive en América Latina por décadas. Esto casi lo vemos de manera natural. Y esta inequidad significa que hay muy pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco o casi nada. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos extrañarnos de que los sistemas de salud, los hospitales no alcancen, las camas se acaben, si los presupuestos más reducidos de nuestros países están justamente en el sector salud y en el sector educación? Así es de que esta sensibilización por la población adulta mayor tiene que ser general para todas las edades. Pasamos a la siguiente, por favor, recordando precisamente el lema del Año Internacional de las Personas Mayores, que es hacia una sociedad para todas las edades. Y aquí parte del Consejo Directivo de Senabol presentando dos propuestas para que expresen cómo la edad no limita la capacidad de iniciativa, porque hemos planteado al gobierno de Perú convoque a la primera Asamblea Mundial, que Naciones Unidas convoque a la primera Asamblea Mundial sobre voluntariado, y a su vez a la tercera Asamblea Mundial sobre envejecimiento, y que en ambos casos el Perú sea la sede. Ahora, con las modificaciones que hay, veremos cómo se puede establecer nuevas formas de reuniones internacionales y globales. Pasamos a la siguiente, por favor.
Ahora sí, muchas gracias, quedamos en contacto, están los números de correo, el teléfono para WhatsApp y para profundizar aquellos aspectos que pueda haber dejado sin mencionar en este momento. Muchas gracias a todos ustedes y felicitaciones por su participación. Muy buenos días a todos los que nos siguen en línea en este webinario. Agradecemos la oportunidad, en primer lugar, a IABE por brindarnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia como personas con discapacidad desde Cuba y contar algunas de las acciones que hemos venido haciendo como respuesta a la COVID-19. Siguiente, por favor. Bueno, lo importante que queremos dejar sentado en principio es, antes de comentar las experiencias que traemos, sería dejar unos presupuestos identificados y partiendo del hecho de que la respuesta de la sociedad en general, de los gobiernos, de las instituciones sociales ante la COVID-19 ha sido, entre otras, identificar, anterior por favor, ha sido identificar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, entre otros sectores, como los llamados sectores vulnerables. Y esto trae como consecuencia el hecho de que a estas personas se les convierte en beneficiarios de la asistencia pública, pero no simples beneficiarios, sino beneficiarios pasivos, fundamentalmente. Y precisamente entonces, siguiente, por favor. Nosotros queremos enfatizar justamente que nuestra perspectiva es que, en primer lugar, la vulnerabilidad es parte de la condición humana en general y no de ciertos sectores de ella. Y esto ha quedado evidenciado una vez más con la pandemia de la COVID-19, que expone a todas las personas sin distinción, ni por razones de edad o de condición social, sino que hemos visto que personas de diferentes estratos sociales también han sido afectados por esta pandemia. Lo segundo que queremos dejar establecido es el hecho de que los llamados sectores vulnerables no lo son en virtud de sus condiciones y características personales. Y esto es algo que también muchas veces se vincula a personas con discapacidad y también adultos mayores. El hecho de que la vulnerabilidad está vinculada a una condición personal, sino que consideramos que las situaciones de vulnerabilidad, y aquí distinguimos entre vulnerabilidad y situaciones de vulnerabilidad, se generan a causa de las condiciones de pobreza, de falta de acceso a los servicios públicos y de marginación social. Siguiente, por favor. Esto que hemos venido diciendo, estos presupuestos que hemos establecido, encuentran sustento en el ámbito de la discapacidad, en el llamado modelo social de la discapacidad, que enfatiza y que deja bien claro el hecho de que los factores ambientales son los que determinan el grado de vulnerabilidad que experimentan dichas personas. En consecuencia, el abordaje de la discapacidad se convierte en una cuestión política y de derechos humanos, y no en un problema centrado en la persona que tiene esta característica. Y también, bueno, pues de ello se traduce el hecho de que las personas con discapacidad asumen la condición de sujetos de derechos que reclaman la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana como elementos que forman parte de la lucha y de la causa de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, tomando esto como punto de partida, queremos presentarles 3 experiencias de la Pastoral de Personas con Discapacidad del Consejo de Iglesias de Cuba. Y bueno, queremos decir que la Pastoral de Personas con Discapacidad es un programa vinculado a esta organización de Iglesias de Cuba, que desde hace más de 25 años viene trabajando por la inclusión social de las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, la participación efectiva de estas personas en la sociedad y también en el ámbito de la iglesia, porque encontramos igualmente barreras que limitan o impiden el acceso de las personas con discapacidad a los distintos espacios de la vida eclesial y social. Y por tanto, bueno, la Pastoral de Personas con Discapacidad trabaja en función de promover la inclusión de estas personas sobre esta base de igualdad de oportunidades, participación
y con un enfoque de derechos. Siguiente, por favor. La primera experiencia que queremos contarles es la de una mujer con discapacidad, Maribel Basulto Compagnoni, que es una mujer con discapacidad física que vive en la región central de Cuba, en una de las provincias de la región central de Cuba, que desde el año 2018 se convirtió en una emprendedora en el oficio de la costura, de la costurería. Esta mujer es parte de un proyecto que desde el Consejo de Iglesias comenzamos en el año 2015 y que pretendía incentivar la inserción laboral de personas con discapacidad para que les permitiera generar un sustento para ellos y para sus familias. Y Maribel fue una de las seleccionadas para formar parte de este proyecto y bueno, pues se convirtió en una emprendedora que empezó a gestionar un negocio relacionado con la costura. En la foto la vemos ahora, sin embargo, en este año, frente al impacto que ha habido de la COVID-19 en Cuba, esta mujer orientó su trabajo a fabricar, confeccionar mascarillas para las personas que viven en su comunidad y que como una respuesta, como digamos, como un elemento que contribuye a la prevención de la COVID-19 en medio de su comunidad. Aquí la vemos también en una de las fotografías junto con su nieto, a quien ella pretende que también enseñarle el oficio para que lo continúe una vez que ella no esté. Siguiente, por favor. Otro ejemplo que traemos de experiencias, de acciones que hemos venido haciendo desde Cuba es un grupo de jóvenes con discapacidad que integran lo que se llama el subprograma de jóvenes de la Pastoral de Personas con Discapacidad. Este grupo de jóvenes, a partir del confinamiento social que se produjo como consecuencia de la COVID-19, se organizaron en un grupo de WhatsApp para intercambiar experiencias, para compartirse recursos, animarse mutuamente, recíprocamente y así, bueno, pues también participar desde las redes sociales expresando sus mensajes de apoyo y de aliento a otras personas que puedan estar experimentando dificultades frente a esta situación de la pandemia. Siguiente, por favor. Y por último, queremos comentarles que a raíz de una propuesta del Día de las Buenas Acciones, apareció la oportunidad de presentar un proyecto relacionado con apoyo a personas con discapacidad, en este caso a familias de personas con discapacidad, y la Pastoral de Personas con Discapacidad presentó el proyecto Redes para la Vida, que próximamente estará apoyando a 7 familias de personas con discapacidad intelectual en el contexto de la COVID-19 en Cuba, y que todo este proyecto fue formulado y será implementado, será ejecutado por el equipo de coordinación de la Pastoral de Personas con Discapacidad, que como les decía, no solamente somos personas con discapacidad que experimentamos situaciones de vulnerabilidad en nuestras comunidades, sino que como respuesta a toda esta situación que ha generado la pandemia, pues nos hemos organizado para también enfrentar esta pandemia y ofrecer algunas acciones que puedan servir como respuesta. Y esto nos ha dado también una lección importante, y es el hecho de que esta situación emergente que se ha producido, esta emergencia que nos ha sobrevenido, también nos ha enseñado que existen muchas oportunidades para brindar nuestros talentos, nuestras capacidades en medio de una sociedad que demanda por esta situación excepcional que estamos viviendo todos en el mundo, demanda respuestas de todos los sectores de la sociedad y no solamente de los llamados sectores, digamos, que son considerados habitualmente como los idóneos para ofrecer respuestas, sino que en general desde todos los sectores de la sociedad consideramos que debe haber una respuesta, y así llamamos una respuesta intersectorial, que no solamente se refiere a las distintas disciplinas de la ciencia o de las instituciones sociales,
sino de todos los sectores que integran la población de cada país. Así que bueno, esta ha sido básicamente una muestra de lo que estamos haciendo como Pastoral de Personas con Discapacidad. Y bueno, pues les agradecemos el haber estado con nosotros y ahora estamos listos para compartir nuevas experiencias y también las preguntas que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias a Oscar y a Rolando. Tenemos ya algunas preguntas por acá. La primera es para Oscar. ¿Puedes compartir más sobre la estructura del programa que han desarrollado para adultos mayores en COVID y qué resultados ha tenido o qué aprendizajes han tenido? Cómo no, con gusto. Al programa, me imagino, te refieres por un lado al curso y por otro lado a la participación del consejo directivo y de otros adultos mayores de forma aislada. Hago énfasis en el tema de la cuestión aislada porque no hay una sola organización o grupo que aglutine los esfuerzos de las personas adultas mayores aquí en el país. Hay, como en todo orden de cosas, hay experiencias más o menos concentradas, pero no necesariamente interrelacionadas o interdependientes unas de otras. Aquí el curso tiene un carácter intergeneracional, interactivo, tiene parte del concepto, digamos, de la educación superior, que es generar conocimiento. No damos un recetario en el curso de soluciones, pero sí planteamos algunas experiencias exitosas en relación a la promoción del envejecimiento activo, al enfoque de derechos para la atención a la población adulta mayor o cualquier otra población vulnerable, que implica, como mencioné hace un momento, el respeto a la dignidad de las personas y al hecho de participación para resolver todo aquello que les afecte, ¿no? Hay un lema que más o menos señala nada de lo que tenga que ver con nosotros ni nosotros, y esto se alude tanto a las personas adultas mayores como a las personas con discapacidad. En términos generales es eso. Y por otro lado, queremos mencionar que esta forma de educación encaja perfectamente en lo que la legislación de Perú y de los países del mundo más o menos consideran, conciben y conceptualizan como educación comunitaria, que es aquella que parte del principio de la educación permanente en todo lugar y durante todo el ciclo de vida, y que no nace de una formación escolarizada, formal, universitaria, que busca graduar, sino que busca generar capacidades en la población, y esta es la que se utiliza en las ONGs, organizaciones comunitarias, comunidades de fe, para, digamos, generar fortalezas, capacidades en la población, y en nuestras poblaciones en América Latina, y particularmente en el Perú, la idea es favorecer, fortalecer la conciencia cívica ciudadana, la conciencia de tener derechos, el derecho a tener derechos. Y al respecto les menciono una anécdota de un estudio que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a comienzos de los 2000, o sea, siglo XXI, donde más del 10% de la población entrevistada en Perú no tenía clara la idea, no sabía que tenía derecho a una remuneración por su trabajo. Entonces ese es el nivel, digamos, de educación, de participación, de respuesta, y posiblemente sea consecuencia de esa situación casi de inequidad permanente que se vive en América Latina. Espero haber respondido a la inquietud. Sí. Tienen otra pregunta para ti, Oscar. Dice, ¿cómo se han integrado a otros esfuerzos que han pasado en el país? El asunto es el principio de participación, de ejercicio de la ciudadanía, tanto para el concepto de voluntariado como para el de organización de cualquier grupo etario o de población vulnerable o de población en general, es el mismo. La ciudadanía implica participar. Por eso es que nosotros entendemos claramente el voluntariado como una forma de participación ciudadana. No solamente plantear propuestas o demandas, reclamos, como ocurría en los años 60 o 70. Los ciudadanos tenemos claro, y vamos a tener cada vez más claro, que nosotros podemos hacer todo aquello que no está prohibido, mientras que los funcionarios de gobierno tienen que hacer todo aquello que les obliga la ley. Y si tenemos eso claro, las relaciones intersectoriales pueden ser sumamente favorables, y esa es una cuestión que tenemos claro en el Centro Nacional de Voluntariado y en otras organizaciones donde he participado y participo, en el sentido de que nada podemos hacer solos, y no se trata de confrontar, sino de sumar coincidencias e intereses. De esa manera
hemos contribuido al establecimiento de políticas públicas tanto para la población adulta mayor, con la participación de la propia población adulta mayor desde los años 90, como también en relación a la política pública de salud, de voluntariado, de educación, etcétera. Aquí les comento, el Perú está a través del Consejo Nacional de Educación preparando el nuevo proyecto educativo nacional 2021-2036. Definitivamente esta pandemia genera una modificación ya hasta el 36 aquí, y esa educación a distancia, esa nueva educación de la que se hablaba como perspectiva, posibilidad, la tenemos ahora por obligación y por necesidad. Cada vez van a ser más comunes estos webinars, y esa expresión, ¿no? Porque es tan rico vernos el cara a cara y poder dialogar, y el abrazo tendrá que ser una cuestión del recuerdo y entender que la tecnología hay que aprovecharla a todas las edades. Y es posible que las personas adultas mayores como Félix Bravo, de 101 años, se comuniquen por WhatsApp, se comuniquen por correo electrónico, comuniquen por el Facebook y a través del teléfono. Así es de que en la medida que haya la tecnología adecuada, adelante. Y no olvidemos además nuestras culturas ancestrales. Si antes nos hablaban del sonido de los tambores y las señales de humo, ¿por qué no crear o inventar algo parecido, algo nuevo aquí donde no haya llegado todavía la electricidad o el correo electrónico, pero pueda funcionar la radio, la batería, en fin? Así es de que esta pandemia definitivamente es un desafío intergeneracional para que exista una interdependencia y la juventud no discrimine, digamos, a las personas mayores por un supuesto falta de conocimiento, porque la vejez tampoco va a discriminar a la población juventud alardeando de una experiencia que la juventud no tiene. A nosotros nos parece y difundimos siempre la importancia de generar valor a través de las relaciones intersectoriales e intergeneracionales, que además en el campo, digamos, de la inversión y de la sostenibilidad económica, el hecho de realizar esfuerzos concertados con diferentes actores sociales genera capital social, que es precisamente la confianza entre los mismos, que es uno de los indicadores para la inversión, tanto nacional como internacional. Entonces el capital social es la confianza que existe entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada. El Centro Nacional de Voluntariado tiene ya cerca de 20 años poniendo en práctica esta experiencia, esta suma de esfuerzos para la promoción, digamos, de una vida digna de los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Oscar. Esta pregunta es para Rolando. ¿Qué dificultades se hacen más fuertes para que las personas con discapacidad puedan participar en voluntariado? ¿O ha servido la pandemia para posibilitar la importancia de su participación? Sí, bueno, principalmente las dificultades mayores que existen están dadas por los prejuicios, los estereotipos asociados a las personas con discapacidad, que generalmente pues vinculan a estas personas como entes pasivos, vinculados al ámbito de la casa, y que justamente son personas que deben esperar la ayuda de otros y no salir a la calle, especialmente en esta coyuntura que estamos viviendo ahora. Esto se refuerza mucho, esta idea, este prejuicio, este estereotipo de las personas con discapacidad como beneficiarios pasivos de ayuda y de asistencia, se refuerza mucho. Y como me decía una colega peruana hace unos días, lamentablemente para muchas personas con discapacidad en nuestro continente, el confinamiento en la casa es una realidad no solamente de esta etapa de la pandemia de la COVID-19, sino que es una experiencia de toda la vida cotidiana de estas personas. Justamente no porque no quieran salir a la calle, sino porque las condiciones que hay en el medio, en el entorno público, no permiten que estas personas puedan deambular y moverse y hacer las actividades que necesitarían hacer. Y entonces, bueno, pues a mi modo de ver, es una de las mayores dificultades que se presentan, este estereotipo, este prejuicio fuertemente arraigado en el imaginario popular y también en los sectores, diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el sector de la salud, el sector de la educación, el sector del trabajo y de la seguridad social. Entonces, estas dificultades
en esta situación de pandemia que estamos viviendo ahora, como les decía, se refuerzan, se arraigan mucho más, pero la pastoral de personas con discapacidad no nació ayer, sino que ya lleva muchos años trabajando, y justamente una de las fundamentales acciones que hemos venido desarrollando es promover el empoderamiento de las personas con discapacidad para que puedan salir a defender sus derechos, para que puedan salir a exigir y a reclamar el derecho que tienen a participar y también a intervenir en todos los espacios de la vida pública. Y bueno, pues en esta situación, en el caso de Cuba, pues hemos tenido que pelear también el hecho de que se nos ha dicho no salgan de casa, ustedes no tienen que salir de casa, pero sin embargo muchas personas pueden y necesitan salir de casa a buscarse sus alimentos, a buscarse sus medicamentos. Y bueno, pues también tenemos que defender el derecho de que las personas con discapacidad necesitamos y podemos salir a la calle cuando haya una demanda ya sea relacionada con la alimentación o con la salud. Gracias, Rolando. Hay otra pregunta por acá. ¿Cómo se conectan otros sectores a la respuesta? ¿Ofrecen oportunidades para los más vulnerables? Sí, bueno, desde varios sectores de la sociedad en Cuba, especialmente desde la experiencia nuestra, pues está la dirección de trabajo a los distintos niveles, nacional, provincial y municipal, que han ido creando una serie de medidas para favorecer a las personas con discapacidad. Pero ya les decía, desde este enfoque quizás un poco asistencialista, ¿no? Pero sí también en el sector de la salud, igualmente, aunque una vez más reiterando el hecho de que se nos etiqueta como sectores vulnerables, pero sí también ha habido una serie de medidas encaminadas a favorecer el apoyo a las personas con discapacidad en medio de la situación de la pandemia. Y bueno, pues en Cuba los distintos sectores que existen en la sociedad pues se han coordinado para brindar una respuesta más integral, pero nosotros consideramos que hay que continuar enfatizando en el hecho de la participación y del derecho que tenemos las personas con discapacidad a no solamente ser espectadores y receptores de la situación que estamos viviendo, sino también aportar nuestros valores, también aportar nuestras capacidades como parte de esta respuesta que se está brindando a todos los niveles de la sociedad. Gracias. Estamos recibiendo muchos comentarios de saludos para ambos. Vamos con una última pregunta que es para ambos. Dice, ¿cómo vencer la barrera tecnológica? Por habilidades y por acceso, hay mucha gente que no tiene conexión. Este tema de las barreras, las limitaciones tecnológicas no dependen tanto de las propias personas, de la ciudadanía, sino definitivamente de lo que hemos mencionado casi al final, que es la situación de inequidad, de desigualdad que se vive en la región y que se vive en nuestros países. Aquí en aspectos laborales, por ejemplo, a nadie se sonroja cuando dice que más del 70% de la población laboral activa en este país, el Perú, está en el ámbito informal. No tiene acceso a derecho a salud, a cuestiones previsionales, y está en un promedio del 50 o más por ciento en toda América Latina. Lo mismo ocurre con la tecnología, ¿no? Y el acceso a la educación. Entonces, como he mencionado hace un momento, los presupuestos más bajos son justamente para el sector salud y para el sector educación. ¿Por qué? Porque los resultados son vistos a 15, 12 o 20 años, son a largo plazo, y a veces lo que las sociedades o los gobernantes demandan y consideran es lo que se puede ver, o sea, el cemento, ¿no? Y aquí una vez más hacer énfasis en lo que terminaba señalando Rolando.
más que ayudar a las personas adultas mayores o a las poblaciones vulnerables, es permitirles ejercer sus derechos y sus responsabilidades como ciudadanos. La ciudadanía no se pierde. Miren ustedes, en lo que se respecta a la población adulta mayor, máximo el 5% de la población adulta mayor de Perú y de nuestros países en general tiene la calidad de dependiente. Cerca del 30% es frágil, o sea que necesita cierto tipo de ayuda, de acompañamiento, utiliza accesorios para poder desarrollar, pero más del 65% es autovalente, no necesita de nada ni de nadie. Entonces hay que tener eso en cuenta y dejar esa expresión estereotipada, ¿no? A mí me gusta llevarles comida, yo visito a los abuelitos, en fin. Si se tienen recursos, que estos recursos sean utilizados para promover una educación intergeneracional de reconocimiento de derechos y de responsabilidades y permitir hacer a todas las poblaciones, no solamente a las adultas mayores, todo aquello que puedan hacer. Una persona adulta mayor podrá hacer no solamente lo que sueñe y aspire, sino lo que pueda hacer en la medida de sus capacidades técnicas, psicológicas, físicas, etcétera. Y eso es algo que no debe limitarse. Y el tema de la tecnología y el acceso, hay una serie de herramientas en estos momentos que pueden ser de fácil acceso a la población adulta mayor, porque hay que considerar, y con eso termino, de que la edad no limita la capacidad de aprender de las personas, sino al contrario, tiene que inspirar a los educadores en general a promover nuevas herramientas, no solamente tecnológicas, sino pedagógicas, para que se dé un aprendizaje correcto, sencillo y práctico. Y para esto recomiendo una metodología que utilizamos en Senabol también con una ONG internacional, que es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, que tiene un lema conocido por todos y que es la práctica de la Universidad de la Vida. Se aprende haciendo. Así que con eso doy por terminada mi participación. Ustedes tienen el correo. Los invito a ser parte del curso de esta nueva experiencia de formación, de interaprendizaje que llevan, y seguimos en contacto. Muchas gracias y felicitaciones a IAVE y a todos ustedes. En cuanto a esto del acceso a la tecnología, yo creo que nos ha desafiado a todos, porque hemos tenido que hacer un uso predominantemente activo, ¿no?, de estas redes, de las redes sociales, para comunicarnos, para interactuar, y de manera que nos ha obligado también a tener que usar muchos nuevos recursos que quizás no conocemos, también acceder a espacios y a plataformas que antes no habíamos utilizado. Pero hay que dejar claro también que la cuestión del acceso a la tecnología, no, como decía Oscar, no solamente no depende fundamentalmente de las personas, de la habilidad de las personas, sino depende también de la infraestructura social que permita el acceso a un costo adecuado para todas las personas. Y ya sabemos que esto no es todavía una realidad para muchas personas en el mundo. En el caso de Cuba, ustedes conocen nuestras limitaciones, y también una de ellas ha sido justamente el acceso a Internet, aunque en los últimos años hemos venido mejorando considerablemente en esta área. Pero igualmente consideramos que se necesita todavía seguir trabajando por crear más capacidades, sobre todo a partir de las experiencias que nos están dejando, que nos está dejando esta situación de la pandemia. Nuevas capacidades, nuevos cursos para que personas en general puedan aprender a trabajar con modalidades de teletrabajo o de trabajo a distancia. Y bueno, pues en el caso de las personas con discapacidad, eso igualmente vale, porque generalmente sabemos que estas personas han quedado un poco rezagadas en el acceso a estas tecnologías, y por eso una de las experiencias que presentamos era la relacionada con el Día de las Buenas Acciones y el proyecto que se llama Redes para la Vida, en la que pretendemos apoyar con teléfonos celulares inteligentes a personas, a familias de personas con discapacidad intelectual que no cuentan con estos dispositivos para poder acceder a los distintos servicios que está brindando nuestro país actualmente, servicios de orientación psicológica, servicios de programas educativos y que utilizan redes sociales como WhatsApp y otras plataformas que son propias del país.
Entonces, pero hay personas que al no contar con estos dispositivos, pues quedan fuera de la posibilidad de acceder a dichos servicios. Y entonces, bueno, una manera en que nosotros consideramos que podemos ayudar a disminuir la brecha que existe en el acceso a la tecnología es justamente apoyar a esas familias que no tienen esos dispositivos para que puedan acceder a ellos y también que puedan estar comunicados e interactuando, no solamente como personas, como individuos, sino también como parte de grupos que son redes de apoyo a personas con discapacidad en nuestra sociedad. Bien, muchas gracias Rolando, muchas gracias Oscar. Es un gusto haberlos tenido aquí. Realmente es muy interesante y muy valioso para nosotros conocer su perspectiva y aprender todo lo que están haciendo y recordar de que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad son personas sujetos de derecho y que es nuestra oportunidad, como lo decía en un principio, volver la vista a estos sectores para darles la atención y las oportunidades que tienen por derecho y que merecen, y así poder recibir todo el aporte y todo lo que tienen dar en nuestras sociedades. Muchas gracias por acompañarnos. Raida. Carmen, muchas gracias a ti por moderar, a Oscar y a Rolando por compartir su experticia en esta sesión. Creo que ambos tienen una visión muy interesante de lo que significa trabajar con las poblaciones más vulnerables en una región en donde lastimosamente la desigualdad es algo que está presente en todos los países. Es importante para nosotros, quienes hacemos abogacía por el trabajo voluntario en todas sus formas, que precisamente haya una inclusión de todos los grupos de personas, de todos los contextos, de todos los sectores. A mí, para cerrar, me gustaría compartir una breve reflexión. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener una reunión con 100 líderes de voluntariado de toda la región latinoamericana. La tuvimos en Lima en septiembre por 2 días. Fue una reunión en donde con representantes de los 4 sectores, academia, corporativos, sociedad civil y se me está escapando uno, pero ahora se lo voy a decir. Pero la importancia de esta reunión fue precisamente encontrar puntos donde pudiéramos pensar en el voluntariado en futuro desde la integración del trabajo de todos los sectores. Nosotros les podemos pasar el link en donde tenemos el reporte de este encuentro. Es iave.org/latam 2019. Se los podemos pasar cuando les enviemos la grabación del webinar. Pero es muy interesante ver precisamente cómo la región piensa en colectivo, siendo inclusivos. Y lo que hoy escuchamos de Oscar y Rolando es un gran ejemplo de la necesidad de esta inclusión. Para cerrar, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para escucharlos. Les recordamos que tenemos una serie de recursos que hemos desarrollado, desde unos webinars hasta el Fondo de Recuperación COVID-19, que lo pueden consultar en nuestra página iave.org/COVID-19. Y la próxima slide para cerrar es recordarles que IAVE existe por ustedes. Si no tenemos participación de ustedes, si no conocemos las historias de lo que hacen desde el trabajo voluntario, es imposible para nosotros desarrollar nuestro trabajo de abogacía y celebración del voluntariado. Así que por favor, únanse a nuestra red. Recuerden que construimos con y para ustedes, y sigan compartiendo con nosotros lo que están haciendo. Manténganse con mucha salud y mucha seguridad y esperamos poderlos tener en nuestra próxima sesión virtual. Un abrazo a todos y muchas gracias.